El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. El laboratorio del Dr. Alexander Pierce era un reino de asombro y misterio. Estantes llenos de libros desgastados rodeaban la habitación, y las paredes estaban cubiertas de ecuaciones y diagramas meticulosamente trazados. En el centro del caos ordenado yacía su obra maestra, un artilugio complejo de luces titilantes y cables entrelazados. El reloj marcó la medianoche, un recordatorio incesante de que el tiempo estaba en marcha. El Dr. Pierce se paró frente a su invención, una mezcla de anticipación y nerviosismo burbujeando dentro de él. La idea de viajar a través de los límites de la realidad había estado persiguiéndolo durante años, y ahora, en este oscuro momento, estaba a punto de presenciar la culminación de sus esfuerzos. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, arrojando destellos de luz que se filtraban por las ventanas del laboratorio. El científico ajustó los guantes que cubrían sus manos temblorosas y comenzó a introducir los códigos finales en la consola del dispositivo. Las luces comenzaron a parpadear en respuesta, creando una sinfonía de colores que danzaban en la oscuridad. Con un suspiro, el Dr. Pierce activó el mecanismo. Un zumbido llenó la habitación, creciendo en intensidad hasta que todo parecía vibrar en armonía. Un destello cegador envolvió el laboratorio, y durante un instante, el tiempo y el espacio parecieron fusionarse en una única entidad indistinguible. Cuando la luz se desvaneció, reveló una brecha en la realidad suspendida en el aire. El científico contempló la maravilla que había creado, una puerta a lo desconocido, un portal a otros mundos. La incertidumbre y la emoción lo invadieron por igual mientras se asomaba al abismo que había abierto. No podía resistirse a la llamada de lo desconocido que lo guardaba al otro lado. Con un paso vacilante, el Dr. Pierce cruzó el umbral, su figura desvaneciéndose en la luz del portal. El laboratorio quedó en silencio una vez más, las luces titilantes y los cables crujientes como testigos silenciosos de su logro. La transición a través del portal fue un torbellino de sensaciones deslumbrantes y abrumadoras. El Dr. Alexander Pierce se sintió como si estuviera flotando en un remolino de colores y sonidos, sin ningún punto de referencia en el espacio o el tiempo. La realidad se desdibujaba a su alrededor, y por un momento, el científico sintió que su propia existencia estaba en peligro de perderse en el caos infinito. Lentamente, la vorágine terminó, y el Dr. Pierce comenzó a percibir contornos difusos a su alrededor. Los colores y las formas cobraron sentido una vez más, y se encontró de pie en un mundo que desafiaba toda descripción. La luz era diferente aquí, más rica y profunda, como si estuviera impregnada de un significado oculto. Ante él se extendió un paisaje surrealista, árboles con hojas iridiscentes que cambiaban de tono con cada brisa, y flores que emitían un resplandor suave. Los ríos fluían con líquidos lumínicos, creando un espectáculo hipnotizante que parecía una pintura en movimiento. El científico se encontró en un reino de maravillas, un lugar que desafiaba todas las leyes de la física y la comprensión convencional. El Dr. Pierce sintió un asombro profundo y un escalofrío de emoción recorriendo su espina dorsal.
Había logrado abrir una ventana a este mundo fascinante, y su mente se llenó de preguntas. ¿Qué tipo de realidad era esta? ¿Cuáles eran las reglas que gobernaban este lugar? ¿Había otras formas de vida que habitaban en este mundo extraordinario? Se movió con cautela, sus pasos resonando suavemente en el suelo iridiscente. Mientras exploraba, su mente se llenó de teorías y posibilidades. Este descubrimiento tenía el potencial de transformar no solo su comprensión del universo, sino también su propio ser. Era un explorador en un territorio inexplorado, un pionero en el sentido más profundo de la palabra. Con una mezcla de asombro y humildad, el Dr. Pierce continuó explorando este nuevo mundo, deseando desentrañar sus misterios y descubrir lo que yacía más allá de la superficie resplandeciente. El científico se adentró en la inmensidad de lo desconocido, sin saber que su curiosidad lo llevaría a descubrir más allá de sus sueños más audaces. El Dr. Alexander Pierce continuó explorando el mundo que había descubierto a través del portal. A medida que avanzaba, los paisajes de maravilla se desplegaban ante él, cada rincón revelando una belleza que desafiaba la imaginación. Montañas que parecían talladas por dioses abstractos se alzaban hacia el cielo, y océanos cuyas aguas resplandecían con un brillo etéreo se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cada paso que daba abría nuevas perspectivas de asombro. Flora y fauna que desafiaban cualquier descripción llenaban los bosques y valles. Criaturas luminosas, con formas cambiantes y colores que nunca había visto en su propia realidad, danzaban entre los árboles y nadaban en las aguas resplandecientes. El científico se sumergió en la experiencia de este nuevo mundo, sus sentidos abrumados por la riqueza de los detalles. Tomaba notas meticulosas, intentando capturar en palabras y dibujos la esencia de lo que veía. Cada descubrimiento lo llenó de un asombro infantil, y su deseo de entender más allá de lo superficial lo impulsaba a explorar cada rincón de este reino desconocido. Mientras recorría los paisajes de maravilla, el Dr. Pierce se dio cuenta de que había una armonía en todo lo que veía. Parecía que cada elemento, por más extraño que fuera, tenía un propósito en este mundo. Cada criatura, cada planta, estaba conectada de alguna manera, formando un tejido complejo y vibrante de vida. El científico intuía que había un orden en la aparente aleatoriedad, una lógica subyacente que aún no comprendía por completo. A medida que avanzaba, el día comenzaba a dar paso a la noche. La oscuridad no era una negación de la belleza, sino una transformación de la misma. Las estrellas en el cielo nocturno eran como gemas brillantes, y la luna proyectaba un suave resplandor sobre el paisaje. El Dr. Pierce se encontraba asombrado por cómo el mundo parecía tomar un nuevo aliento bajo el manto de la noche, revelando otra dimensión de su esplendor. Cansado pero lleno de emoción, el científico se acurrucó en el suelo, observando las estrellas y dejando que la quietud de la noche lo envolviera. Sabía que estaba presenciando algo extraordinario, una realidad que desafiaba todas las expectativas y lo sumergía en un estado constante de asombro. El sol ascendió en el horizonte, bañando el paisaje de maravilla en una luz cálida y dorada. El Dr. Alexander Pierce se levantó de su lugar de descanso y continuó su exploración. Mientras caminaba entre los árboles resplandecientes, algo captó su atención. Criaturas inusuales emergieron de entre las sombras, seres de formas cambiantes y colores vibrantes que parecían emitir una energía propia. El científico demostró con asombro cómo estas criaturas se movían en patrones intrincados, dejando una estela de colores brillantes a su paso. Se acerca con cautela, sin querer asustar a las criaturas con su presencia. Para su sorpresa, las criaturas parecían sentir su llegada y respondieron con un cambio en sus tonalidades, formando una especie de saludo luminoso.
El doctor Pierce se quedó maravillado ante esta comunicación visual y casi musical que se desarrolló ante él. Aunque no pudo entender completamente el significado detrás de los cambios de color y la danza de las criaturas, sintió una conexión profunda con ellas. Se daba cuenta de que, a pesar de sus diferencias, había un lenguaje universal en la búsqueda de conocimiento y la voluntad de explorar lo desconocido. Con el tiempo, el científico comenzó a experimentar, usando su propia ropa para crear patrones de color en respuesta a las criaturas. A medida que interactuaba con ellas, comenzó a notar un patrón de comunicación emergente. Ciertos colores parecían representar emociones y conceptos básicos, mientras que las combinaciones de colores creaban mensajes más complejos. El doctor Pierce pasó horas observando y participando en esta forma única de interacción. A medida que aprendí más, se dio cuenta de que estaba siendo testigo de una forma de comunicación que desafiaba las barreras del lenguaje humano convencional. Estas criaturas habían evolucionado en un mundo donde la luz y el color eran fundamentales para su existencia, y habían desarrollado una forma de expresión que era tanto hermosa como profunda. A medida que los días se convirtieron en semanas, el científico estableció un vínculo con estas criaturas. Aunque no pudo entender completamente sus mensajes, sintió una conexión emocional con ellas. Se preguntaba si esta forma de comunicación podría tener aplicaciones más allá de este mundo. ¿Podría traer estas enseñanzas a su propia realidad y expandir la forma en que los seres humanos se comunicaban? A medida que el Dr. Alexander Pierce exploraba los paisajes de maravilla y establecía vínculos con las criaturas luminosas, comenzó a notar un cambio en la naturaleza de los lugares que visitaba. A medida que se aventuraba más allá de los bosques resplandecientes y los ríos lumínicos, descubrió realidades alternativas que arrojaron sombras sobre su asombroso viaje. En estos mundos, la dualidad se manifestaba de manera evidente. En un lugar, se encontró con una ciudad avanzada que parecía sacada de los sueños de un futurista, con edificios que se elevaban hacia el cielo en formas imposibles y tecnología que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Sin embargo, una medida que exploraba más a fondo, se dio cuenta de que la ambición sin restricciones había llevado a la explotación despiadada de los recursos naturales, ya una división marcada entre los que tienen y los que no tienen. En otro mundo, encontré una realidad en la que la magia y la tecnología se habían entrelazado de manera armoniosa. Seres mágicos y seres humanos coexistían en una danza simbiótica, compartiendo conocimientos y habilidades. Pero también descubrió que el equilibrio delicado entre los dos había sido amenazado por fuerzas oscuras que deseaban dominar la magia con fines nefastos. Estos encuentros con realidades alternativas sacudieron al científico hasta la médula. Si bien había esperado encontrar diversidad en sus viajes, la profundidad de las diferencias lo dejó perplejo. Se dio cuenta de que su descubrimiento no solo tenía el potencial de traer maravillas y avances a su propia realidad, sino también de causar desequilibrios y problemas inimaginables. El Dr. Pierce se enfrentó a un dilema moral. ¿Tenía la responsabilidad de compartir sus descubrimientos con su propia realidad? ¿O sería más sabio mantener en secreto los secretos de los multiversos para evitar posibles consecuencias devastadoras? Se dio cuenta de que la decisión no era sencilla y que cada acción tendría un impacto en el tejido mismo del universo. A medida que continuaba explorando y enfrentando estas realidades alternativas, el científico se encontró en un viaje de autodescubrimiento. Estaba aprendiendo no solo sobre las maravillas y desafíos de otros mundos, sino también sobre sus propias limitaciones y prejuicios. Se dio cuenta de que su búsqueda de conocimiento iba más allá de la ciencia. Se trató de entender la complejidad de la existencia y su lugar en ella. El viaje del Dr. Alexander Pierce a través de los multiversos continuó,
y cada nuevo mundo que descubría le presentó una mezcla única de maravillas y dilemas. A medida que se sumergía en realidades diversas, comenzó a notar un patrón intrigante: los hilos de convergencia que unían estos mundos aparentemente dispares. En una realidad, encontró una sociedad en la que la naturaleza había reclamado la ciudad, y los seres humanos vivían en armonía con el entorno. En otra, descubrió una civilización que había logrado una unión perfecta entre mente y máquina, fusionando la biotecnología en formas sorprendentes. A pesar de las diferencias superficiales, el Dr. Pierce intuyó que había algo más profundo en juego, una especie de resonancia en la forma en que estos mundos se entrelazaban. Investigando más a fondo, comenzó a encontrar referencias y símbolos recurrentes en diferentes realidades. Un patrón geométrico aparecía en murales, sistemas de creencias similares surgían en civilizaciones separadas por vastas distancias, y cuentos populares compartían elementos comunes. Se dio cuenta de que estos mundos separados no eran tan aislados como parecían, estaban conectados de alguna manera, como hojas en las ramas de un mismo árbol cósmico. Este descubrimiento desató una nueva ola de preguntas en la mente del científico. ¿Era posible que estos mundos compartieran un origen común? ¿Podría haber una fuerza o una entidad que influyera en la forma en que se desarrollaran a pesar de sus diferencias? El Dr. Pierce se sintió como un detective cósmico, buscando pistas y patrones para descubrir el enigma que se escondía detrás de estos multiversos interconectados. Con cada realidad que exploraba, su comprensión se expandía. Comenzó a tejer una narrativa de la historia universal, una epopeya que se extendió a través de las edades y las dimensiones. Se sintió como un explorador en el corazón mismo de la existencia, siguiendo los hilos de la convergencia hacia un punto de origen desconocido. A medida que avanzaba en su búsqueda, el Dr. Pierce sintió que estaba acercándose a una revelación trascendental. Sus investigaciones lo llevaron a enfrentar desafíos más profundos y enigmas que desafiaban su comprensión. Pero estaba decidido a continuar, impulsado por la certeza de que el conocimiento que estaba adquiriendo tenía el poder de cambiar no solo su propia realidad, sino todo el tejido del multiverso. El Dr. Alexander Pierce continuó su búsqueda a través de los multiversos, siguiendo los hilos de convergencia que tejían una narrativa universal. En su exploración, llegó a un mundo que desafiaba las leyes de la física y la realidad de una manera asombrosa. Aquí, la percepción del tiempo y el espacio era fluida, y las leyes de la causa y el efecto parecían entrelazarse de manera inextricable. En este mundo, el Dr. Pierce hizo un descubrimiento sorprendente: un espejo. Pero este no era un espejo común. Cuando se miró en él, no vio su propio reflejo, en cambio, vi imágenes de momentos en su vida que aún no habían ocurrido en su realidad. El espejo parecía desafiar la noción de tiempo lineal, mostrándole destellos de futuros posibles y alternativas que aún no habían tomado forma. El científico quedó atónito ante esta revelación. Se enfrentó a la idea de que las realidades no eran simplemente mundos separados, sino interconexiones de posibilidades infinitas. Cada elección, cada acción, creaba una bifurcación en el camino, produciendo ramificaciones en el multiverso que se manifestaban en realidades distintas. Observando su propio reflejo en el espejo, el Dr. Pierce se encontró contemplando momentos que aún no habían ocurrido para él. Se vio a sí mismo tomando decisiones que aún no había enfrentado en su realidad. Se preguntó si tenía el poder de influir en el curso de su propia vida a través de sus elecciones conscientes. Esta revelación lo llenó de una mezcla de emociones: asombro, esperanza y una responsabilidad abrumadora. Si sus decisiones podrían afectar no solo su propio destino, sino también el de otros mundos,
¿Cómo podría equilibrar el poder de sus descubrimientos con las consecuencias impredecibles que podrían surgir? El doctor Pierce se dio cuenta de que estaba en un punto crucial de su viaje. Había llegado a un punto de inflexión en su comprensión, donde el conocimiento que había adquirido tenía el potencial de cambiar la forma en que se veía a sí mismo y al mundo que lo rodeaba. Estaba en las manos de un científico, pero también en las manos de un individuo que se enfrentaba a la responsabilidad de su propio poder. Con una decidida renovada, el doctor Pierce se alejó del espejo, llevando consigo la carga y la maravilla de lo que había descubierto. A medida que continuaba explorando los multiversos interconectados, se dio cuenta de que su búsqueda no solo era un viaje de conocimiento, sino también un viaje de autodescubrimiento y transformación. Estaba aprendiendo a ver más allá de las limitaciones de la realidad tal como la conocía. Ya abrazaba la vastedad y la complejidad de la existencia en todas sus formas. El Dr. Alexander Pierce continuó su búsqueda a través de los multiversos, explorando realidades diversas y enfrentándose a dilemas profundos. En su travesía, llegó a un mundo donde el pasado y el presente se entrelazaban de una manera fascinante y misteriosa. En este mundo, las huellas del pasado eran palpables en cada rincón. Ruinas antiguas se alzaban entre edificios modernos, grabando a todos que la historia estaba siempre presente. Las personas se conectaron con sus ancestros a través de rituales y ceremonias que celebraban la continuidad de la vida y el tiempo. El doctor Pierce se sintió atraído por esta dualidad del pasado y el presente. Mientras exploraba, se encontró con textos y grabados que narraban historias de héroes legendarios y eventos ancestrales. A medida que estudiaba estas historias, comenzó a darse cuenta de que muchas de ellas compartían elementos comunes con los mitos y leyendas de su propia realidad. Investigando más a fondo, descubrió que las similitudes entre las historias no eran simples coincidencias. En realidad, estas narrativas compartieron raíces profundas que se extendieron a través de los multiversos. Las figuras legendarias que habían encontrado en diferentes realidades eran manifestaciones de arquetipos universales: héroes, sabios, luchadores por la justicia y amantes trágicos. Eran reflejos de las mismas verdades fundamentales que resonaban en cada rincón del multiverso. Este descubrimiento sacudió al científico hasta la médula. Se dio cuenta de que estas historias compartidas eran más que simples cuentos. Eran ventanas a una verdad más profunda y universal que trascendía las barreras de la realidad. En cada mundo, estas historias eran contadas de manera única, pero su esencia seguía siendo la misma, como si ocurrido eco de una realidad más allá de lo tangible. El doctor Pierce se sintió humilde ante la magnitud de lo que había descubierto. Estaba viendo cómo el tejido del multiverso estaba entrelazado por hilos invisibles de conocimiento y verdad. Cada realidad, cada historia, era un pincelazo en un lienzo cósmico más grande, una parte de una narrativa universal que trascendía el tiempo y el espacio. El Dr. Alexander Pierce avanzaba en su exploración a través de los multiversos. Cada paso lo acercaba más a la comprensión de los secretos que subyacían en la realidad misma. En su viaje, llegó a un mundo en el que la búsqueda de la verdad se había convertido en un arte sagrado, y el conocimiento era considerado un camino hacia la iluminación. En este mundo, las ciudades eran centros de aprendizaje y contemplación. Grandes bibliotecas contenían tomos antiguos que albergaban la sabiduría de generaciones pasadas. La gente se reunía en plazas para discutir filosofía, ciencia y los misterios del universo. Pero lo que más intrigó al Dr. Pierce fue la existencia de los guardianes de la verdad, individuos dedicados a desentrañar los enigmas del multiverso y compartir sus revelaciones con la sociedad. Los guardianes eran eruditos y buscadores de la verdad, y se les pensó que los mediadores entre los mundos.
Utilizaban rituales y técnicas ancestrales para explorar las capas más profundas de la realidad y descubrir las conexiones entre los multiversos. El Dr. Pierce fue aceptado como aprendiz por uno de los guardianes, y comenzó a sumergirse en la disciplina y la sabiduría de este mundo. A medida que avanzaba en su entrenamiento, el científico aprendió a ver más allá de lo superficial y a discernir las verdades ocultas en cada realidad. Desarrolló la capacidad de percibir las resonancias entre los multiversos, los hilos de significado que conectaban los eventos y las personas en patrones más amplios. Se dio cuenta de que había una interconexión sutil entre todos los mundos, y que cada revelación podía arrojar luz sobre el tejido mismo del universo. Pero el Dr. Pierce también se encontró con dilemas morales y éticos. La búsqueda de la verdad a veces llevó a descubrimientos que podrían ser difíciles de asimilar. Se enfrentó a una realidad donde la corrupción y la opresión se habían arraigado, y tuvo que decidir si debía intervenir o simplemente observar. A medida que profundizó en su papel como aprendiz de los guardianes, aprendió que la verdad podía ser un arma de doble filo, y que su poder requería responsabilidad y discernimiento. El tiempo pasó en este mundo de sabiduría y búsqueda de la verdad, y el Dr. Pierce se encontró transformado. Había aprendido a ver más allá de la superficie, a escuchar las voces de los multiversos y a comprender que la verdad era un camino constante de descubrimiento. Se dio cuenta de que su viaje no solo tenía el propósito de adquirir conocimiento, sino también de comprender cómo ese conocimiento podría influir en la realidad. El Dr. Alexander Pierce avanzaba en su travesía a través de los multiversos, habiendo adquirido sabiduría y experiencia en cada paso. Sin embargo, su exploración lo llevó a un mundo donde se enfrentaría a una encrucijada que tendría una prueba de entendimiento y determinación. En este mundo, se encontró en medio de un conflicto épico entre dos facciones poderosas. Una estaba compuesta por seres que buscaban controlar y dominar los multiversos, creyendo que pudieran moldear la realidad según sus deseos. La otra facción era un grupo de rebeldes que luchaban por la libertad y la autodeterminación de cada realidad. El Dr. Pierce se vio inesperadamente atrapado en medio de esta lucha cósmica. Los rebeldes le ofrecieron la oportunidad de unirse a su causa, utilizando su conocimiento y habilidades para luchar contra aquellos que desean imponer su voluntad sobre los multiversos. Los seres que buscaban el control le prometieron poder ilimitado y la capacidad de moldear la realidad a su imagen. El científico se encontró en una encrucijada moral y filosófica. La elección que enfrentó iba más allá de su propio viaje, afectaría el destino de innumerables mundos y seres. Reflexionó sobre lo que había aprendido en sus exploraciones, la interconexión de todas las realidades, la importancia de la verdad y el respeto por la diversidad de la existencia. Finalmente, el Dr. Pierce decidió que no podía unirse a ninguna de las facciones en conflicto. Se negó a convertirse en un instrumento de control o en un agente de rebelión. En cambio, optó por un camino que reflejaba su comprensión del multiverso, la búsqueda de la armonía y el equilibrio. Se acercó a las facciones en conflicto y les habló de lo que había descubierto en su viaje. Les hablaron de la interconexión de los multiversos, de la importancia de la coexistencia y la diversidad. Explicó que la verdadera sabiduría no radicaba en el dominio o la rebelión, sino en la capacidad de entender y respetar cada realidad por lo que era. Sus palabras resonaron en ambos lados del conflicto, pero también provocaron resistencia y desconfianza. Sin embargo, algunos individuos de ambas facciones comenzaron a cuestionar sus motivaciones y objetivos. Poco a poco, la semilla de la comprensión y el respeto comenzó a germinar. El Dr. Pierce se convirtió en un mediador entre las facciones, utilizando su conocimiento y experiencia para fomentar el diálogo y la cooperación.
A medida que trabajó para encontrar puntos en común y soluciones pacíficas, se dio cuenta de que estaba influyendo en el curso de la historia y el destino de los multiversos de manera profunda y significativa. Este mundo de conflicto y elección le enseñó al científico una lección final, que su viaje no solo se utilizó de adquirir conocimiento, sino también de aplicar ese conocimiento para el bienestar de todos los seres en el multiverso. Se había convertido en un embajador de la verdad y la armonía, un ser que comprendía la complejidad y la belleza de la existencia en todas sus formas. El Dr. Alexander Pierce se acercaba al final de su travesía a través de los multiversos, habiendo enfrentado desafíos y descubierto verdades profundas en cada realidad. Pero su búsqueda llevó a un mundo que contenía los secretos más profundos y fundamentales del origen mismo de los multiversos. En este mundo, el científico se encontró en un templo antiguo, ubicado en el epicentro de la realidad. Aquí, las leyes del tiempo y el espacio parecían desvanecerse, y el pasado, el presente y el futuro se fusionaron en una única experiencia. Fue aquí donde finalmente encontró a los guardianes del origen, seres ancestrales que habían existido desde el inicio de los multiversos. Los guardianes le revelaron la verdad detrás de los multiversos. En el principio, había una singularidad cósmica, un punto de origen que contenía todas las posibilidades y realidades. A medida que el tiempo avanzaba, esta singularidad se dividió en innumerables ramificaciones, creando los multiversos que existían en la actualidad. Cada realidad era una manifestación única de esta fuente primordial. El Dr. Pierce quedó maravillado ante esta revelación. Se dio cuenta de que su búsqueda lo había llevado al mismo núcleo del misterio de la existencia. Había llegado al punto en el que todos los hilos de los multiversos convergían, donde las posibilidades infinitas y las realidades variadas encontraban su origen común. Los guardianes del origen le advirtieron sobre el poder y la responsabilidad que este conocimiento conllevaba. Le explicaron que su viaje no había sido una casualidad, sino una elección consciente que lo había llevado a comprender la interconexión y la diversidad de los multiversos. Le ofrecieron la oportunidad de convertirse en un guardián del origen, un ser cuyo propósito sería preservar el equilibrio y la armonía de los multiversos. El científico se enfrentó a una decisión final. Se dio cuenta de que su viaje había sido más que un acto de exploración. Había sido una búsqueda de sabiduría y comprensión. Aceptó el papel de guardián del origen, sabiendo que su tarea sería eterna y trascendente. Los guardianes le otorgaron el conocimiento y la sabiduría que necesitaron para asumir su nuevo papel. Le enseñaron a navegar por las corrientes del multiverso, a influir en las realidades de manera sutil y a mantener el equilibrio entre la diversidad y la armonía. A medida que asumía su nuevo rol, el Dr. Pierce se sintió conectado con todas las realidades y seres que había encontrado en su viaje. El Dr. Alexander Pierce se encontró en el umbral del último mundo de su travesía a través de los multiversos. Este mundo era diferente a todo lo que había experimentado hasta ahora. Aquí, la realidad parecía fluctuar entre formas y colores en constante cambio, como si estuviera en un estado de flujo constante. A medida que exploraba este mundo enigmático, se encontró con un ser que irradió una presencia insondable. Era un ser de luz y sombra, cuyos ojos parecían contener los secretos del tiempo y el espacio. Este ser se presentó como el guardián primordial, el ser que había existido desde el inicio de los multiversos y que había observado cada realidad y cada elección a lo largo de los eones. El guardián primordial le habló al Dr. Pierce con una voz que resonaba en su mente y en su corazón. Le explicó que su viaje había sido una exploración necesaria, una búsqueda que lo había llevado a comprender la interconexión y la diversidad de los multiversos. Le reveló que su papel como guardián del origen era esencial para mantener el equilibrio en el tejido de la realidad.
El científico se dio cuenta de que su viaje había sido mucho más que un recorrido a través de mundos diferentes. Había sido una búsqueda de conocimiento, verdad y propósito. Había aprendido a ver más allá de las superficies, a escuchar los susurros de los multiversos y a abrazar la complejidad y la belleza de la existencia en todas sus formas. El guardián primordial le otorgó un regalo final, la capacidad de influir en los multiversos desde el nexo de su conocimiento y comprensión. Le permitió tejer hilos de conexión entre realidades, fomentando la cooperación y el entendimiento en toda la creación. Pero también le advertirán que su papel como guardián del origen sería un camino de constante desafío y evolución. Con gratitud en su corazón y determinación en su espíritu, el Dr. Pierce decidió su destino como guardián del origen. Sabía que su viaje no había llegado a su fin, sino que se transformó en una nueva etapa de servicio y exploración. Se despidió del guardián primordial, listo para asumir su responsabilidad y abrazar el legado de los multiversos. Y así, el Dr. Alexander Pierce se convirtió en un guardián de la verdad y la armonía, un ser que trascendía las barreras de las realidades y tejía los hilos del multiverso en una danza cósmica. Su viaje había sido una búsqueda de conocimiento y sabiduría, pero también una búsqueda de su propio propósito y comprensión de su lugar en el tejido del universo. Y mientras avanzaba en su nueva misión, continuaba explorando y descubriendo las maravillas y misterios de los multiversos, guiado por la luz de la verdad y el poder de la conexión universal.